Vector Casa de Bolsa, experiencia financiera dedicada a usted, presenta la mejor cobertura de noticias, reportes, expectativas y opinión con el equipo de analistas expertos de Vector Análisis. Iniciamos el Vector Net Call. Muy buenas tardes. A nombre de la Dirección de Análisis y Estrategia de Inversión, daremos inicio a esta conferencia donde nuestro director hablará sobre los escenarios macroeconómicos en la era de Trump. Recuerden que durante la presentación, todos los participantes estarán en modo de escucha. Al finalizar, habrá una sesión de preguntas y respuestas donde se les solicita envíen sus dudas vía chat. Ahora cedo la palabra a nuestro director de Análisis y Estrategia de Inversión, Rodolfo Navarrete Vargas. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla sobre los escenarios macroeconómicos bajo la era de Trump. Para empezar, necesitamos contextualizar en términos externos el desempeño de la economía mexicana. En términos generales diríamos que en el 2017 muy probablemente la economía mundial va a crecer impulsada fundamentalmente por los países desarrollados. Los países emergentes, al contrario, podrían observar una ligera desaceleración, salvo en los casos de Brasil y de China. En el caso de Estados Unidos, el crecimiento ha sido relativamente bueno. En el 2016 se reportó un crecimiento de 1.6%. Y se espera para el 2017 crecimientos ligeramente superiores al 2%. Sin embargo, la característica más importante del crecimiento económico americano es que el crecimiento ha ido acompañado de baja inflación y de una aproximación a una situación prácticamente de pleno empleo. En estas circunstancias, pues ha habido el cambio de gobierno en Estados Unidos, quien ha prometido, digamos, la aplicación de políticas fiscales expansivas, pero hay que tomar en cuenta que la economía americana viene de un proceso de crecimiento relativamente interesante, que al cierre del 2016 pues ha llevado a que la economía esté prácticamente en una situación de pleno empleo. Sobre las elecciones de Estados Unidos, lo que ha generado el resultado electoral americano es una expectativa sobre el comportamiento económico americano para este y los próximos años. Como acabo de señalar, hay una expectativa sobre una política fiscal súper expansiva por parte de el gobierno de Donald Trump. Se considera que lo que podría hacer es una reducción de los impuestos tanto a familias como a las empresas. Por el otro lado, podría ser una enorme expansión del gasto público en obras de infraestructura. Y la combinación de estos dos elementos podría llevar a la economía a crecer incluso más de lo que se está planteando para el presente año. En la gráfica del lado izquierdo, ustedes pueden ver en el caso extremo, vale decir, si se aplicara todo lo que ha señalado Donald Trump en términos de la política fiscal, que todavía no se ha anunciado. Si se aplicara todo lo que ha dicho, la tasa de crecimiento económico para Estados Unidos en el presente año sería relativamente alta, acercándose probablemente al 4%. Por otro lado, como estamos en una situación de pleno empleo y ante el desconocimiento de cómo se va a financiar la expansión fiscal americana, lo más probable es que eso vaya acompañado no solo de un mayor crecimiento económico, sino también que vaya acompañada de mayor inflación. En la gráfica de la derecha ustedes pueden ver también la posibilidad del crecimiento de la inflación en Estados Unidos, que necesariamente va a obligar al FED a intervenir incrementando las tasas de interés de política monetaria. Eso es lo que explica la caída en la gráfica a la izquierda de la economía americana hacia el 2018 y 2019. Ahí en la gráfica se está reportando probablemente una contracción económica cercana al 2% en el 2019. Lo que diríamos es, en resumen, que en el escenario extremo, si se aplicaran todas las políticas que ha señalado Donald Trump en su campaña presidencial,
la economía americana podría crecer relativamente fuerte en el presente año, alentado básicamente por la política fiscal, pero posteriormente generaría un decrecimiento y tal vez una contracción económica, pero gobernada fundamentalmente por una política monetaria contractiva. Digamos, ese es el escenario, son escenarios extremos. Como no conocemos a ciencia cierta todavía qué es lo que va a hacer Donald Trump, todavía no se pueden hacer las estimaciones, digamos, mucho más precisas de lo que va a suceder en términos económicos en Estados Unidos. Hoy día los economistas están sobre esas líneas punteadas en las dos gráficas. En el caso del crecimiento económico, ustedes pueden apreciar el crecimiento es relativamente moderado y lo que está haciendo es básicamente los economistas en Estados Unidos o el promedio de los economistas en Estados Unidos está viendo todavía poco probable que Donald Trump vaya a emprender todas las acciones que ha dicho. En consecuencia están en una actitud un tanto a la expectativa de nueva información sin generar grandes correcciones de la economía. Por otro lado, los mercados financieros han comenzado a descontar las políticas que podría aplicar Donald Trump. Ustedes han visto el registro de récords históricos en forma consecutiva por parte de las bolsas americanas. Y por el otro lado, los mercados de deuda y mercados cambiarios también han comenzado a reaccionar. En el caso del mercado de deuda se está anticipando pues ya incrementos importantes en las tasas de interés, no solo por el estado actual de la economía, sino también en alguna medida por lo que se espera para la política monetaria durante el presente año. Todos sabemos, el FED o los futuros de los fondos federales están descontando la posibilidad de 3 incrementos de la tasa de interés este año, pero podrían ser más en función de si se aplica o no la política fiscal que ha dicho Donald Trump que va a aplicar. Al día de hoy, como saben, ya son en varias oportunidades que la administración del nuevo presidente pues ha postergado el anuncio de la política fiscal. Ahora se dice que antes de agosto podríamos tener ya una visión un tanto más clara de qué es lo que se va a hacer en términos fiscales. Por otro lado, hay que destacar que el precio de las materias primas en el mundo está observando una ligera recuperación a consecuencia básicamente de la posibilidad de que Estados Unidos pueda crecer un poco más de lo que se pensaba, sobre todo el año pasado. Hay una ligera recuperación, pero como se puede observar en la gráfica, todavía los precios de las materias primas están relativamente bajos. Esto querría decir simplemente que todavía no hay una presión sobre la inflación mundial a través de los precios de las materias primas, están relativamente controlados, aunque no se descarta la posibilidad de que en algún momento puedan comenzar a recuperarse, aunque la información que se ha dado sobre el crecimiento económico de China durante el presente año ha moderado las expectativas sobre recuperaciones en los precios de los commodities. Por otro lado, los riesgos de la política comercial de Estados Unidos, que tampoco sabemos a ciencia cierta qué es lo que se va a hacer, ha generado inquietud en los mercados financieros y en los flujos de capital en todo el mundo. Aquí lo que hemos observado en los pocos días o las pocas semanas del gobierno o del cambio de administración en Estados Unidos, se ha observado un ligero flujo de entrada de recursos a los países emergentes, lo cual ha generado una apreciación de las monedas y obviamente una depreciación del dólar. En lo que se refiere a México, dentro de este contexto, pues lo más relevante es que la economía mexicana está observando un relativo alentamiento en su ritmo de crecimiento económico, como se puede observar en la gráfica. El promedio del crecimiento de los últimos 2 o 3 años pues se ha quedado sobre niveles del 2%, se ha quedado relativamente estancado y lo complicado acá es que la perspectiva para el cierre del año, de este año, es que la economía siga este proceso de alentamiento, gobernado por varios factores, gobernado básicamente por un conjunto de choques que están viniendo del exterior.
En la siguiente gráfica ustedes pueden apreciar uno de los choques más importantes que estamos resintiendo es básicamente el alentamiento del crecimiento de la actividad industrial en Estados Unidos. La gráfica del centro que estamos presentando muestra en la línea naranja cómo la producción industrial se está desacelerando en Estados Unidos mientras que el PIB sigue creciendo. Esto lo que genera es un problema en el arrastre que normalmente ejerce Estados Unidos sobre México. Y pueden ver en la gráfica de la derecha justamente la actividad industrial mexicana también se está alentando en función de lo que va pasando con Estados Unidos. Al día de hoy no hay ningún elemento que nos permita ver que la actividad industrial americana comience a recuperarse, por tanto, pues la perspectiva de que Estados Unidos nos vaya a jalar es relativamente corta, escasa. Va a haber un efecto de arrastre, pero va a ser relativamente pequeño, no como era antes de la crisis que estamos observando. Por lo que se refiere a el segundo factor que va a afectar, digamos, el ritmo de crecimiento económico mexicano durante el presente año, es la caída en los precios internacionales del petróleo. La caída en los precios del crudo ha implicado o ha generado varios efectos negativos sobre la economía mexicana que aún seguimos arrastrando y que no hemos logrado todavía sobrepasar. En primer lugar, el deterioro de la situación financiera de Pemex. Como saben, Pemex, la empresa más importante del país, ha resentido esta caída de los ingresos y obviamente está luchando por ajustar los gastos y no reportar tantas pérdidas como lo ha estado haciendo. Esto implica que la empresa pues baje en su ritmo de producción, baje su ritmo de capitalización, de inversión, etc. Un segundo efecto que ha generado la caída en los precios del petróleo es que ha afectado también a los ingresos del gobierno federal. Como saben, los ingresos presupuestarios del gobierno federal ascendían más por arriba del 30% en términos de los de origen petrolero, ahora han bajado significativamente. En la gráfica del centro que estamos presentando en la pantalla, vemos cómo han caído los ingresos petroleros como porcentaje del PIB. En el 2012 los ingresos petroleros representaban prácticamente el 9% del PIB, mientras que el día de hoy al cierre del 2016 representaron prácticamente el 4%. Es una fuerte caída de los ingresos petroleros y esto tiene implicaciones muy importantes porque representa un cambio estructural para la economía mexicana. La economía tiene que ajustarse a esta nueva situación de ingresos más bajos en términos de la producción y exportación de petróleo. El tercer efecto más importante, en la gráfica a la derecha se puede apreciar claramente cómo el signo de la balanza comercial petrolera ha cambiado. Teníamos un signo positivo, la balanza comercial petrolera era positiva, en otras palabras, exportábamos más petróleo de los combustibles que importábamos, pero hoy día la figura es diferente. Al final de la gráfica se puede apreciar la balanza comercial ya en términos negativos, y lo que está diciendo es simplemente que México ha dejado de ser un país exportador de crudo y se ha convertido en un país importador de combustibles. Sin duda el efecto más importante de estos elementos que acabo de mencionar se va a manifestar o se está manifestando en el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. La economía ha sufrido una reducción en los ingresos totales y esto ha implicado que el gobierno vaya a tener que, el país en conjunto, vaya a tener que ajustar sus gastos vaya a tener que ajustar sus gastos a sus ingresos. El hecho de que no se ajusten simplemente implica que la cuenta corriente de la balanza de pagos pues tiene que aumentar, y en la gráfica estamos viendo cómo la cuenta corriente se ha deteriorado. Ha habido una pequeña mejoría al cierre del 2016, pero no es suficiente para mejorar, digamos, la situación económica general del país. A consecuencia de lo anterior, pues la deuda pública ha venido aumentando permanentemente, al punto en que al cierre del 2016, pues la deuda pública ya se ubica en 50.5% del PIB.
El déficit de una cuenta corriente, si bien es relativamente pequeño, pues en realidad eso no es lo más relevante. Lo importante en el caso del déficit de una cuenta corriente es básicamente el financiamiento del déficit. De acuerdo a las cifras que se han publicado, prácticamente la inversión extranjera directa está alcanzando a las justas para financiar la cuenta corriente, pero esto ya nos ha metido un problema. En la medida en que no alcance la inversión extranjera directa, pues nos obliga a buscar nuevos mecanismos de financiamiento, y en este caso los financiamientos vendrían por fuentes menos sanas, como el caso de la inversión en cartera, que se ve en la gráfica del centro. Ha habido una ligera entrada de recursos hacia finales del año pasado. Eso ha permitido financiar la cuenta corriente, pero de todos modos hemos visto en el transcurso del 2016 pues escenarios en donde no alcanzaba el dinero para el financiamiento de la cuenta corriente, y eso ha provocado que haya que recurrir a fuentes menos sanas, como es el caso de la inversión en cartera, y como muestra la gráfica de la derecha, el uso de las reservas internacionales por parte del Banco Central. Aquí el problema es que las reservas internacionales pues son una existencia, de tal modo que cada vez que el Banco Central echa mano a las reservas, estas van a tener que disminuir, y eso pues constituye una señal de alerta que habría que seguir con relativo cuidado. En la gráfica de la derecha se presenta el límite que está fijando el Fondo Monetario al comportamiento de las reservas, y lo que muestra es que pues todavía hay una holgura del nivel de reservas que tenemos respecto al límite que forma el Fondo Monetario, pero es importante mantener, digamos, la distancia entre una y otra de las líneas que se están presentando en esa gráfica. Hay un tercer elemento que va a afectar el comportamiento de la economía mexicana, y es básicamente las alzas que se están esperando en Estados Unidos de las tasas de interés de política. Este 15 de marzo, muy probablemente, ya con una altísima probabilidad, más o menos un 96%, el FED va a aumentar la tasa de interés, y muy probablemente lo va a seguir haciendo en los próximos meses. Como decía anteriormente, pues se está calculando que va a haber 3 incrementos de las tasas en Estados Unidos. Todo depende de las cifras económicas que se vayan publicando. Como señalaba también, pues la economía americana está justo en el momento más importante de su comportamiento en los últimos años, porque está entrando a la zona roja, digamos, de pleno empleo. Este viernes va a haber información económica importante en Estados Unidos. Si esta información mostrara que la economía está más fuerte de lo que todo el mundo piensa, pues tendríamos que pensar que el FED va a tener que aumentar las tasas de interés, probablemente no solo en 3 ocasiones, sino en 4 o tal vez más. Todo depende de cómo esté la economía. Como digo, al día de hoy está en el punto clave de entrar a una zona claramente definida de pleno empleo. Si la economía sigue avanzando, vamos a tener probablemente incrementos en las tasas de interés más continuos, y esto va a generar salidas de capitales de los países emergentes y, como comprenderán, pues presiones sobre el tipo de cambio y sobre sus tasas de interés. Hay un cuarto elemento que está generando, que va a afectar, digamos, el comportamiento de la economía mexicana, que se vino a sumar en noviembre del año pasado, que es el cambio de la administración en Estados Unidos y la incertidumbre que ha generado sobre el futuro de la economía, no solo americana, sino también mexicana. El problema es que el cambio de administración ha fijado sus cuestionamientos a las relaciones comerciales y económicas con México. Si bien la economía americana podría crecer más debido a los intentos de una política fiscal expansiva, en el caso de México parece que es todo lo contrario, debido a los cuestionamientos que está haciendo la nueva administración al Tratado de Libre Comercio y a las relaciones comerciales y de personas entre México y Estados Unidos. Eso ha generado ya algunos efectos sobre la economía.
Los más importantes es que los precios de algunos activos ya se han deteriorado, básicamente el tipo de cambio, por el otro lado el rendimiento de los bonos, la confianza de los consumidores y de los empresarios ha caído de manera importante, como se puede apreciar en la gráfica que estamos presentando. Los consumidores han reaccionado fuertemente no solo al cambio de gobierno en Estados Unidos, sino a las reacciones que ha tenido el gobierno mexicano ante los impactos que están viniendo del exterior. Una de las reacciones más importantes, como saben, pues fue el aumento del precio de la gasolina, que exacerbó, digamos, el deterioro de la confianza de los consumidores. Los empresarios, como pueden ver en la gráfica de la derecha, o perdón, del centro, también han reaccionado de manera muy negativa a la información revelada en Estados Unidos y también tanto en términos de la manufactura, construcción y comercio, han observado un deterioro en sus expectativas sobre sus sectores, al menos para lo que prosigue del presente año. Finalmente, en la gráfica de la derecha, ustedes pueden ver otro de los datos importantes. De acuerdo a las encuestas que hace el Banco de México, pues los encuestados consideran que este no es un buen momento para invertir. Prácticamente 0% de los encuestados dice que este es buen momento para invertir. En otras palabras, no hay inversión privada, lo cual que se suma a lo que dice la primera gráfica de que el consumo también se va a afectar. En otras palabras, tenemos una afectación sobre el consumo, sobre la inversión, y eso definitivamente va a afectar el ritmo de crecimiento económico. La siguiente gráfica hay una relación entre el consumo privado y la confianza de los consumidores. Como saben, la confianza de los consumidores se ha estado deteriorando fuertemente, como mostrábamos en la gráfica anterior. Ahí tenemos las últimas observaciones de la confianza de los consumidores y lo que está adelantando es con una probabilidad relativamente alta de que el consumo vaya a caer probablemente en un lapso de unos 4 a 6 meses. Hay otro elemento que es importante considerar y que podría afectar el comportamiento de la economía este año, es la política económica. La política económica mexicana, a consecuencia de todos los elementos anteriores, se está volviendo una política procíclica, vale decir, una política que va a favorecer la desaceleración económica. En primer lugar, tenemos la política fiscal. Ustedes pueden apreciar en la gráfica a la izquierda cómo ha evolucionado el gasto público a lo largo de los últimos años. Ha venido subiendo de manera importante, pero en los criterios generales de política económica para el 2017 se dice que para lograr un objetivo de un balance fiscal primario positivo, van a tener que hacer un recorte del gasto público relativamente importante. Esto obviamente va a afectar el comportamiento de la economía y, por tanto, el ritmo de crecimiento económico durante el presente año. Cabe la posibilidad de que el gobierno no haga los recortes que se ha planeado, pues básicamente a consecuencia de transferencias de ingresos que podría hacer el Banco de México en los próximos días o en las próximas semanas. La política monetaria también va a ser restrictiva. Ustedes pueden apreciar en la gráfica, el incremento de las tasas de interés que ha sucedido en los últimos meses. Ya estamos a niveles de 6.25%. Se aprecia claramente el movimiento que están haciendo las tasas de interés y ya se han puesto en terreno restrictivo. El problema del Banco Central es que ahora ya no solo lucha contra la salida de capitales, vale decir contra la depreciación del tipo de cambio, sino que ahora tiene que estar viendo qué es lo que hace Estados Unidos y en tercer lugar tiene que estar viendo qué pasa con la inflación. Como saben, pues este 15 de marzo muy probablemente el Fed americano va a tener que aumentar la tasa de interés, probablemente en 25 puntos base, de tal modo que el Banco Central va a tener que volver a aumentar su tasa de interés. Dependiendo de lo que suceda entre la reunión del 15 de marzo al 30 en que se va a llevar a cabo la reunión de Banxico, pues muy probablemente
el Banco Central va a tomar la decisión de qué hacer, si aumentarla 25 o 50 puntos base. Como digo, todo depende del comportamiento del tipo de cambio en esos próximos 15 días. En la gráfica del centro ustedes pueden ver claramente que el pass-through ya se está manifestando en México de manera mucho más precisa y mucho más amplia que en los meses anteriores. Esto podría durar, si es que el tipo de cambio se mantiene el día de hoy sobre los niveles que estamos observando, podría durar unos 3 o 4 meses más. Si el tipo de cambio, al contrario, siguiera observando volatilidad, entonces la duración del pass-through va a ser mucho más prolongada. Finalmente, como digo, el Banco Central ahora está muy preocupado de lo que está pasando con la inflación. Como saben, pues el 1 de enero hubo cambio en los precios relativos de algunos, sobre todo en el caso de la gasolina, el gas, electricidad y algunos productos controlados, y eso ha generado un proceso inflacionario importante que está afectando las expectativas inflacionarias no solo de este año, sino de los próximos años. Esta es la preocupación más importante del Banco Central y esto lo va a obligar a mover las tasas, pues lo que sea necesario. En función de estos elementos, pues lo que tenemos es una perspectiva de la economía mexicana también dentro de un rango de probabilidad. Ahí en la gráfica que estamos presentando, la línea naranja, lo que está mostrando es el extremo, si es que Donald Trump aplicara toda su política, tal como la vino señalando en la campaña. Eso, si se diera ese caso, pues estaríamos con que la economía mexicana muy probablemente caería hacia el 2018. Lo contrario, si no hace nada de lo que dijo y tiene una política económica mucho más predecible, la economía crecería ligeramente por arriba del 2%, tal vez aproximándose al 3%. En el escenario extremo de inflación, pues lo que tendríamos es que la inflación en México podría brincar niveles del 7%, mientras que en un escenario mucho más tranquilo, mucho más predecible, la inflación podría regresar a niveles de control del Banco de México, ¿no? En las dos gráficas estamos poniendo lo que piensan el promedio de los economistas, que son las líneas con puntos. Nuevamente, al igual que en el caso americano, el promedio de los economistas en México está un tanto más confiado de que no haya escenarios extremos en Estados Unidos, entonces proyecta que el crecimiento económico mexicano va a desacelerarse en el 2017, pero posteriormente se va a recuperar. Nosotros, al contrario, pensamos que esto sí va a ser relativamente complicado. Creemos que la economía puede resentir una desaceleración muy fuerte en el 17, incluido el 18, y posteriormente ya podría generarse una lenta recuperación. En nuestro escenario es la línea punteada que aparece en la gráfica de la izquierda. En la gráfica de la derecha también ahí hay mucho más coincidencia en las perspectivas de la inflación y, como digo, están gobernadas básicamente por el incremento de los precios de las gasolinas. En este caso, lo que queremos es que la inflación este año pues va a cerrar muy cerca del 6%, el promedio de los economistas está acercándose al 5.5%, de tal modo que la discrepancia es relativamente menor. Lo más importante es que el promedio de los economistas cree que la inflación va a bajar rápido, en tanto que nosotros creemos que en los próximos años la inflación va a bajar lentamente, hasta que al final, en el 2021, probablemente ya caiga por debajo del nivel objetivo. En la siguiente gráfica, lo que estamos viendo es una correlación entre el comportamiento de la balanza en cuenta corriente y el PIB. Lo que dice esta gráfica es simplemente que déficits tan pronunciados de la cuenta corriente generalmente anticipan caídas en el PIB. Hay que tomarlo en consideración. Estamos en una situación que está prediciendo eso. Habría que ver si efectivamente se logra corregir, digamos, el déficit de la cuenta corriente de tal modo que no se presente el escenario que nosotros estamos observando en esa gráfica. Por lo que se refiere a las proyecciones, en
estamos proyectando un nivel de crecimiento económico para el presente año de 0.6%. Como pueden apreciar en la gráfica, estamos en el límite inferior de las proyecciones, pero por el otro lado también observamos que el promedio de los economistas y algunas instituciones están revisando poco a poco a la baja sus estimaciones. No hay información económica relevante hasta el día de hoy para hacer cambios en las proyecciones, de tal modo que cuando se vea alguna cifra, muy probablemente algunos economistas o instituciones van a tener que cambiar sus expectativas o nosotros, ya sea hacia abajo o hacia arriba, pero todo en función de lo que suceda con las cifras económicas que vayan publicadas. La siguiente gráfica lo que tenemos es la proyección sobre la inflación. Estamos estimando que este año la inflación podría quedar en 5.9%. Igualmente, en la gráfica de la derecha, ustedes pueden apreciar que el promedio de los economistas también está corrigiendo poco a poco sus estimaciones y ya va sobre niveles de 5.3%, y obviamente también dependiendo de los resultados de la inflación van a ir corrigiendo o vamos a ir corrigiendo poco a poco nuestras expectativas. Sobre las tasas de interés, nosotros estamos considerando que la tasa podría subir a 8%, determinado tanto por la política monetaria de Estados Unidos como por la actuación propia del Banco Central. Como acabo de señalar, Estados Unidos muy probablemente va a hacer 3 incrementos en las tasas este año, lo cual implicaría probablemente 375 puntos base que tendría que aumentar el Banco Central mexicano, lo cual llevaría la tasa más o menos a niveles de 7%. Sin embargo, el banco también tiene que estar viendo el comportamiento del tipo de cambio y en segundo lugar el comportamiento de la inflación. En la gráfica de la derecha lo que vemos es un desorden en el comportamiento de la inflación, tanto de corto plazo como de mediano plazo. Eso no es del agrado del Banco Central, y en consecuencia lo que va a tratar de hacer es alinear otra vez las expectativas como estaban antes de octubre del año pasado. ¿Cómo se alinea eso? Es a través básicamente de incrementos en las tasas de interés. Obviamente acá depende de cómo, si mantienen todavía esa desalineación en los próximos semanas o meses, o si poco a poco se van corrigiendo. Si se van corrigiendo, pues no será necesario que el banco intervenga, y al contrario, si las expectativas siguen aumentando, pues el banco tendrá que tratar de corregirlas y tratar de alinearlas nuevamente. Sobre el tipo de cambio, pues es la variable más difícil de estimar. En los últimos días han habido eventos muy importantes que han alterado el comportamiento del tipo de cambio, una apreciación relativamente importante del tipo de cambio. Sin embargo, los 2 eventos más importantes que han determinado este comportamiento no resuelven el problema fundamental del tipo de cambio. Hemos visto al Banco Central ya subastar coberturas cambiarias el día de ayer, y por el otro lado las palabras del secretario de Comercio de Estados Unidos un tanto más amigables respecto al futuro del Tratado de Libre Comercio y el tipo de cambio en México. Pero como digo, estos 2 elementos no resuelven el problema cambiario. La base del deterioro del tipo de cambio en México está dado básicamente por el déficit en la cuenta corriente y el déficit fiscal, que tienen que resolverse para evitar, digamos, esta inquietud sobre el financiamiento de la cuenta corriente. En este cuadro, en el siguiente cuadro, bueno, en la gráfica anterior, tenemos en la gráfica a la derecha, tenemos una medida del credit default swap. Como saben, el credit default swap es una medida del riesgo soberano. En este caso son los comportamientos del credit default swaps de los países que tienen calificación parecida a la mexicana y calificación más baja que la mexicana. A partir del 2014, el riesgo mexicano, como pueden apreciar en la línea roja, se ha ido deteriorando, pero no solo se ha deteriorado, sino que además ha ido superando el comportamiento de las líneas de algunos otros países que incluso tienen calificaciones menores que la mexicana. Esto lo que indica es que es muy probable que la calificación de la deuda soberana mexicana vaya a bajar
nosotros consideramos que podría ser relativamente pronto. Estamos considerando una baja de un notch en el caso de las calificadoras Standard Poor's y Fitch, y de 2 notches en el caso de Moody's. Aquí estamos presentando en esta gráfica las predicciones para el 2017 comparadas con la encuesta del Banco de México, que es el promedio de los economistas, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y el Fondo Monetario Internacional. En resumen, diríamos pues que la perspectiva internacional arroja un mayor crecimiento económico mundial gobernado básicamente por países avanzados. Los países emergentes van a observar probablemente una relativa desaceleración y probablemente lo que vamos a observar son políticas monetarias restrictivas tanto por el lado de Estados Unidos y en menor medida por el lado de Europa. Los commodities han mejorado en términos de sus precios, solo que lentamente, y creemos que lo podrían seguir haciendo, pero de manera muy, muy suave. La perspectiva mexicana para el presente año es de bajo crecimiento, alta inflación, una política monetaria restrictiva, una política fiscal también restrictiva, vulnerabilidad en el tipo de cambio, riesgo de impacto de políticas comerciales migratorias en Estados Unidos, y etc. Y eso nos lleva a hacer algunas recomendaciones de inversión. En función de todos estos elementos, pues lo que estamos recomendando es sobreponderar la deuda de corto plazo, mantener neutral la inversión a mediano plazo, sobreponderar la inversión en Moody's debido al riesgo inflacionario, y en el caso de capitales, en México, mantener neutral, sobre todo invertir en algunos sectores que van a ganar con la depreciación del tipo de cambio y con lo que sucede en Estados Unidos, como serían el sector de aeropuertos, el sector de commodities, probablemente bancos. En los países desarrollados hay que sobreponderar la inversión en capitales en Estados Unidos, Europa y Japón. Como acabo de decir, esos países van a mostrar buenos ritmos de crecimiento. Hay que subponderar Latinoamérica y mercados emergentes, y hay que mantenerse neutral en Asia. En commodities hay que sobreponderar probablemente en petróleo, mantener neutral la inversión en oro y plata, y en monedas hay que sobreponderar la inversión en dólares, mantener neutral la inversión en euros y subponderar la inversión en yenes. Eso es básicamente lo que quería comentarles. Estoy a su disposición para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias. Ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Quien desea hacer una pregunta, favor de enviarla a través del chat de la conferencia. Tenemos acá una pregunta de Ignacio Cepeda. Excelente, Rodolfo, como siempre. ¿Cuál es tu opinión del nuevo instrumento de cobertura cambiaria que está usando Banxico? Ya dijiste que no resuelven el problema de financiación de la cuenta corriente, pero ¿qué impacto podría tener en las reservas después? Efectivamente, la cobertura que acaba de subastar Banxico el día de ayer, lo que tiene, el efecto más importante que tiene es que separa la demanda de divisas. En este caso, los que especulan con divisas no necesariamente quieren la divisa, sino que lo pueden hacer también en pesos. En ese sentido, uno puede especular o puede trabajar con el tipo de cambio, pero sin necesidad de requerir el físico, en este caso el dólar. Es una medida interesante. El efecto más importante es presionar el tipo de cambio porque separa la demanda. Entonces ha dejado una cantidad de demanda en dólares y la otra es preferible hacerla en pesos que en dólares. Entonces ha bajado en alguna medida la demanda total de divisas. El efecto es el que estamos viendo, la apreciación del tipo de cambio, yo diría que momentánea, probablemente unas cuantas semanas, y posteriormente lo que diríamos es nuevamente un comportamiento un tanto volátil del tipo de cambio. Y eso es fundamentalmente debido a que la esencia básica de la depreciación del peso mexicano no está resuelta. Yo acabo de señalar, el problema con el tipo de cambio mexicano
es el déficit fiscal y la cuenta corriente. Mientras no se resuelva eso, vamos a resentir todavía los efectos de cualquier choque externo. En los últimos días no hemos visto ninguna cosa alarmante por el lado del exterior, de tal modo que el tipo de cambio se ha mantenido relativamente tranquilo, pero si en algún momento se llegaran a complicar algunas cosas en el exterior, sobre todo en Estados Unidos o tal vez en Europa, etcétera, etcétera, vamos a ver nuevamente una volatilidad del tipo de cambio que va a generar depreciaciones interesantes. Uriel Ramos pregunta, ¿por qué se apreció el peso después de la entrada de Trump, aun cuando esperábamos lo contrario? Bueno, el peso se depreció con el resultado electoral en Estados Unidos. Posteriormente, cuando Donald Trump asumió el gobierno, vimos ya una relativa estabilidad, ya había respondido el peso, adelantó, digamos, el hecho de que había ganado las elecciones y de que entraría en función, pero posteriormente sí efectivamente vimos un proceso de apreciación del peso y una depreciación del dólar. Sin embargo, hay que hacer una aclaración acá. El peso, en realidad no solo se apreció el peso, se apreciaron todas las monedas de países emergentes. No fue un fenómeno mexicano, ¿no? Lo único mexicano que podríamos ver en el comportamiento del tipo de cambio últimamente ha sido básicamente la cobertura cambiaria del Banco Central y las palabras que dijo el secretario de Comercio americano. Eso es el único fenómeno mexicano que ha permitido una apreciación adicional del tipo de cambio. Pero la apreciación que vimos desde principios prácticamente del año hasta el día de hoy fue un fenómeno global. Lo que eso quiere decir es que fue un fenómeno de un cambio en el sentido de los flujos de capital. Entonces, los flujos de capital comenzaron a salir de los países centrales, básicamente de Estados Unidos, buscando alternativas de inversión relativamente atractivas en países emergentes que a su vez habían generado, digamos, una corrección interesante después del triunfo de Donald Trump. Entonces, es simplemente cambio en el sentido de flujo de capitales para aprovechar las buenas oportunidades que se generaban en países emergentes. Esto no va a durar indefinidamente, en algún momento va a cambiar otra vez el sentido del flujo, nuevamente van a regresar los capitales a Estados Unidos y otra vez vamos a observar depreciaciones en las monedas de países emergentes. Yo considero que eso podría suceder tal vez a partir de probablemente la próxima semana, cuando el Fed decida aumentar la tasa de interés, o tal vez podría ser incluso antes, el viernes de esta semana, si es que los datos económicos americanos salen más fuertes de lo que se espera. Entonces, yo consideraría pues que es un cambio en el sentido del flujo de capitales, pero que no va a durar indefinidamente. Alberto Flores pregunta, ¿algunas recomendaciones del mercado de capitales? Sí, en términos generales habíamos dicho para el mercado de capitales mexicano, nosotros estamos recomendando una posición neutral en términos de inversión, favoreciendo básicamente algunos sectores. Van a haber algunos sectores que se van a ver beneficiados de toda esta situación y obviamente van a haber algunos sectores que van a estar perjudicados. Los que se van a ver beneficiados son fundamentalmente los sectores de aeropuertos, después, sobre todo después de la corrección del tipo de cambio, en que daba la posibilidad todavía de una mayor depreciación. En segundo lugar, estamos viendo los sectores que ganan al ver aumentos en las tasas de interés, básicamente los bancos o instituciones relacionadas, y a consecuencia del fortalecimiento, del probable fortalecimiento económico americano, pues la demanda de commodities se ha visto dinamizada en las últimas semanas y estos creemos que todavía pueden seguir mostrando buenos comportamientos. El caso de Estados Unidos, si bien en el corto plazo podríamos observar una toma de utilidades en la bolsa americana, pero si se aplica la política de Donald Trump y si la economía sigue creciendo como está creciendo, el mercado de capitales
de Estados Unidos va a ser muy atractivo, ¿no? Entonces, esa combinación entre tipo de cambio y perspectivas de buenos resultados de las empresas en Estados Unidos se hace muy atractiva, por eso estamos sobreponderando la inversión en Estados Unidos, Europa y en menor medida en Japón. Gerardo Castro pregunta, ¿en qué debemos invertir en estos tiempos? ¿Metales, oro, fondos a largo plazo, acciones de empresas? Yo diría que, pues, si es a largo plazo, la mejor forma de entrar a los mercados es básicamente a través de instrumentos de cobertura, yo diría fundamentalmente cobertura inflacionaria. Se nos vienen años de presiones inflacionarias importantes, no solo en el mundo desarrollado, ustedes vean el caso de Estados Unidos, ya va poco a poco a la inflación llegando al objetivo. En Europa también la inflación ha comenzado a dinamizarse. En los países emergentes igualmente. El caso más notable de incrementos inflacionarios es el caso de México. De tal modo que los instrumentos que cubren contra la inflación creo que van a hacerse muy atractivos. La incertidumbre sobre la política económica americana sigue, y esto hace atractivo todavía la inversión en instrumentos relacionados con los metales, sobre todo metales preciosos. Yo diría que los commodities van a tener buena demanda en la medida en que si Donald Trump dice que va a hacer inversión en infraestructura, pues lo que vamos a ver es una demanda de materiales, de materias primas, etcétera, interesante, que podría generar una dinámica de los precios importante, ¿no? Creo que en el corto plazo, al menos durante el presente año, países emergentes no van a ser una buena alternativa debido al incremento de las tasas de interés en Estados Unidos y al fortalecimiento del dólar que se tendría que ver no solo por el aumento de las tasas americanas, sino también por la posible política de Donald Trump. José Antonio Belden pregunta, ¿invertir en sector turismo en México será el momento? Sí, creo que el momento todavía persiste. A mí me da la impresión, o la perspectiva que nosotros tenemos es que el tipo de cambio ha tocado probablemente ya un piso, y de aquí en adelante lo que vamos a ver es un proceso de depreciación en función de lo que vaya sucediendo en el mundo y en función de lo que resuelva finalmente México con los fundamentos del tipo de cambio. Entonces, como no vemos todavía una reducción del déficit en cuenta corriente ni el déficit fiscal, es muy probable que el tipo de cambio siga estando volátil en los próximos meses, y eso va a ser muy atractivo para el turismo. Creo que el turismo tiene una buena perspectiva, no solo de corto plazo, sino también de mediano plazo. Emilio Heredia pregunta, ¿cuál podría ser el efecto de una política fiscal de Estados Unidos que haga no deducibles de impuestos los insumos importados? Bueno, en términos generales, la política económica de Estados Unidos creo que es contraproducente. Todas las medidas que ha dicho Donald Trump que va a aplicar conducen a resultados contraproducentes. Vale decir, a resultados probablemente contrarios a los esperados. Lo que dice o lo que ha dicho Donald Trump en la campaña es que va a aplicar impuestos a las importaciones sobre todo de México. Ahí también tiene un conflicto. Mientras que los republicanos quieren un impuesto generalizado a todas las importaciones provenientes de todo el mundo, Donald Trump no quiere una cosa así, sino quiere una cosa más selectiva, dirigida fundamentalmente contra México, China y algún otro país. Ambos escenarios son factibles, y lo que tratan de hacer es básicamente evitar que la balanza comercial americana sea tan deficitaria, ¿no? Que es lo que provocaría un fortalecimiento del dólar, provocaría un encarecimiento de los productos en Estados Unidos, provocaría probablemente inflación, eso a su vez generaría políticas monetarias mucho más restrictivas, etcétera, etcétera. Al final lo que tendríamos son efectos contrarios a los que estaría esperando. Lo que es interesante es lo que ha dicho Wilbur Ross la semana pasada. Ha dicho que
que en las negociaciones comerciales con México habría que tomar en cuenta, entre otros factores, el comportamiento del salario mexicano. Si ustedes se ponen a razonar un poco las palabras de Wilbur Ross, pues esto, en vez de aplicar los impuestos que están diciendo o que dijo Trump que iba a aplicar, pues resolvería también los mismos problemas. En vez de restringir las importaciones americanas de productos del exterior, pues un encarecimiento o un encarecimiento de los productos mexicanos resolvería o reduciría el déficit comercial que tiene Estados Unidos con México. Y por el otro lado evitaría la migración y por el otro lado no favorecería la colocación o el traslado de empresas americanas hacia México. Entonces, pues es una cosa interesante. Parece que a mí me da la impresión que Donald Trump está diciendo algunas cosas, pero la política real va a venir por otro lado, y en este caso habría que estar muy atentos a lo que podría suceder con los salarios en México, ¿no? Luis Carlos Ramírez pregunta, ¿estiman nuevas inversiones manufactureras en el corto plazo con motivo del nuevo nivel de la relación peso-dólar? No estamos estimando inversión directa extranjera en el corto plazo debido a la incertidumbre que todavía hay en el exterior, básicamente en Estados Unidos, ¿no? Como ustedes saben, la política implícita en el gobierno de Donald Trump es tratar de favorecer lo menos posible la salida de capital americano, sobre todo hacia México. Y por el otro lado, hay un cuestionamiento que ha hecho Wilbur Ross. Lo que ha dicho es que va a revisar las reglas de origen. Eso lo que quiere decir es simplemente que las empresas de cualquier otra parte del mundo que quiera instalarse en México con el objeto de exportar productos a Estados Unidos, pues también va a estar relativamente restringidas, porque en las conversaciones sobre el Tratado de Libre Comercio muy probablemente van a ser mucho más estrictas las normas de las reglas de origen. En conclusión, no creemos que la inversión extranjera vaya a mejorar, al contrario, creemos que va a empeorar durante el presente año. Rubén Ruiz pregunta, ¿estará pasando con México lo mismo que vivió el Reino Unido después del Brexit? Sí, es muy probable que esté pasando eso, porque si recordarán, en el caso del Brexit, lo que tuvimos fue una reacción muy importante en el momento de la votación del Brexit, basada básicamente en el desconocimiento de lo que iba a pasar. Posteriormente, las aguas tomaron su nivel. El proceso de desincorporación del Reino Unido de la Unión Europea es relativamente lento. En consecuencia, pues los mercados no pueden adelantar tanto respecto a sus comportamientos. Entonces, lo que vimos posteriormente es todo lo contrario. La bolsa inglesa subió, la libra se apreció, y lo que vimos fue pues comportamientos mucho mejores de lo que todo el mundo pensaba. Sin embargo, poco a poco el Reino Unido ya va tomando en cuenta qué es lo que va a suceder en el futuro. Entonces, ha habido una reacción negativa al inicio, muy de corto plazo, posteriormente una sobrereacción positiva, y hoy día estamos poco a poco viendo que ya los mercados financieros, sobre todo ingleses, están viendo comportamientos mucho más realistas, y eso no implica buenas noticias para el futuro económico inglés. Entonces, veremos probablemente correcciones en el futuro que sean las que van a dominar en el mediano plazo. Parece que en el caso de Donald Trump es más o menos lo mismo, una sobrereacción al inicio, posteriormente una sobrereacción positiva, y en la medida en que vayamos conociendo cuáles son las medidas económicas que va a aplicar, lo que veremos es ya una reacción un tanto más moderada y corrigiendo poco a poco lo que podría suceder con la economía americana y los efectos sobre países emergentes. Muchas gracias a nuestro director Rodolfo Navarrete. Con esto finalizamos esta conferencia.
Esperamos que haya sido de su agrado. En la Dirección de Análisis y Estrategia de Inversión estamos comprometidos a ofrecer un servicio de excelencia. Les agradecemos su asistencia y los invitamos a seguir formando parte de las siguientes emisiones de Vector Análisis. Muchas gracias. Feliz día.